cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres el Señor
hermanos. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde ya nos presentamos delante de ti. Y antes que nada, Señor, te pedimos que tú nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, por todo lo malo que hemos hecho a lo largo de esta semana, por lo malo que hemos dicho, a lo mejor lo malo que hemos pensado. Señor, porque tú eres el único que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y sabes que aunque delante de las personas podemos dar una apariencia, podemos fingir, delante de ti no podemos fingir, Señor. Y tú conoces en qué te hemos fallado y qué te hemos hecho mal. Y hoy nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente a tu trono de gracia para alcanzar oportunos socorros, Señor. Porque tú te compadeces de todas nuestras debilidades, como dice tu palabra, ya que tú fuiste tentado pero sin pecado, Señor. Hoy te pedimos que tú nos perdones y nos limpies. Y asimismo, te damos gracias por este día, Señor, que nos permites abrir los ojos, que nos permites respirar. Te damos gracias por todo lo que tú has sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros, porque muestra de ello es que llegamos a este día para alabarte, para cantarte, para darte la honra y la gloria solo a ti, Señor. Y estamos tan agradecidos por todo lo que nos has dado, por el techo, por el alimento, por la comida, porque independientemente, Señor, de que a veces te hemos dado la espalda, tú no nos has abandonado. Estamos tan agradecidos en este día. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de cada uno de nosotros, porque solo tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Y asimismo, si hay alguna carga o algún pensamiento que nos perturbe o nos quiera robar la paz, hoy te lo entregamos delante de ti y te lo ponemos, porque tú dices que vas a llevar nuestras cargas, Señor. Tu palabra dice que vengamos cuando estamos trabajados y cargados, y tú nos prometes que nos vas a hacer descansar, y hoy creemos eso, Señor, y te entregamos cualquier preocupación o pensamiento que nos distraiga, que nos impida poner atención. Ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas tardes nuevamente, buenas tardes, les damos nuevamente la bienvenida a los que quizá llegaron apenas o los que apenas se están conectando a nuestra transmisión. Les agradecemos mucho y también les agradecemos mucho y saludamos a aquellos que posteriormente estarán viendo esta grabación. Y es una bendición estar con ustedes en este domingo frío de diciembre, un domingo que ya se antoja que venga la Navidad, ¿verdad? Ya se antoja el pavo, ya se antoja la pierna envinada, ya se antoja el ponche, ya se antoja todo eso. Y gracias a Dios porque ya estamos acabando este año, gracias a Dios porque cada año que venga, no importa cómo sea, lo importante es que estamos con Cristo. Desde hace unos domingos estamos estudiando lo que es poner nuestra mirada en aquel a quien la Biblia llama el autor y consumador de la fe. Abra su Biblia, por favor, abra su Biblia, acompáñenos, ábrala en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3 dice así. Léalo conmigo, si lo tienen ustedes aquí, hermanos, léalo conmigo, si lo tiene usted en su casa, léalo conmigo. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3 dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia dice que si vas a poner tu mirada en alguien, la tienes que poner ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. A veces tú y yo ponemos nuestra mirada en las personas, ponemos nuestros ojos en alguien. A veces como el pastor está al frente, la gente a veces pone sus ojos en el pastor y a veces se nos olvida que el pastor no hizo nada para la fe. El pastor no hizo nada para que la fe existiera. Solo hay uno que es el autor y el consumador de la fe. Si tú has puesto, al igual que yo, tu fe en Cristo como Señor y Salvador, tú estás igual que yo en el camino de la fe. Y tú y yo estamos avanzando, tú y yo estamos caminando, trotando, corriendo. Cada uno de nosotros lleva diferente ritmo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente.
Y esto es extra. Si tú ves a alguien que está iniciando el camino de la fe y a veces no lo ves que avance tan rápido, espéralo, tenle paciencia. No todos avanzamos igual. Es más, tú no sabes si a lo mejor esa persona que hoy está iniciando y que tú lo ves tan lento y que te desespera, no sabes si en 5 años ya te haya rebasado. Tenemos que aprender que estamos en este camino. Y la meta no es llegar primero, la meta no es apurarse para que después podamos descansar, no. La meta es seguir luchando para llegar hasta el final. Lo maravilloso de este camino es que tú y yo no estamos solos en esta carrera. Tú y yo no somos los primeros en que vamos a acabarla. Existe alguien que no solamente dio inicio a esta carrera, dio inicio a este camino. Existe alguien que fue el primero en acabarla, fue el primero en llegar por completo a la meta, sin un tropiezo, sin una sola duda, sin una sola acusación. Existe alguien que es llamado el autor y consumador de la fe. Muchos hoy se preguntan y dicen, bueno, pero ¿quién inició la fe? Porque antes de que la Biblia existiera, hay libros que hablaban ya de dioses. Antes de que la Biblia existiera, hay monumentos, hay esculturas de deidades, hay grabados en piedra que hablan de otros dioses, hablan de otras culturas. Mucha gente dice, ¿quién inició la fe? ¿Quién? ¿Quién fue el primero en crear la idea de que había un Dios, de que había un rey y sobre todo, ¿quién fue el primero en sembrar la idea de que los hombres necesitábamos un redentor? Bueno, para darte respuesta a esto, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Uno dice, ¿quién fue el hombre? ¿Quién fue el profeta? ¿Quién fue el ángel que dio inicio a la idea de un redentor? ¿Quién fue el ángel? ¿Quién fue el que dio la idea de que un día habría alguien que redimiría a la humanidad? ¿Quién fue? ¿Quién fue ese hombre que creó? Déjame decirte quién fue. Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Esta es la primera vez que se anuncia que habría un redentor, que existiría un Mesías, que habría alguien que vendría a este mundo para salvar a la humanidad. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nos regresamos un poco al principio. Adán y Eva, ellos no necesitaban un redentor. Ellos caminaban con Dios, ellos estaban en inocencia. Dios los hizo para que fueran sus hijos. Pero ellos decidieron no confiar en Dios. Ellos decidieron no creerle a Él. Él les dijo, esto es todo es suyo. Ustedes son mis hijos. Él caminaba con ellos. Él los hizo para señorear, para gobernar. Les dijo, todo esto es de ustedes. Pero ellos no creyeron. Ellos llegaron a dudar de Dios. Ellos dijeron, Dios nos oculta algo. Y la serpiente se los dijo, Dios no quiere que comas de ese árbol, porque sabe que cuando tú comas vas a ser verdaderamente como Dios. Ellos dijeron, Dios nos oculta las cosas. Dios no nos está diciendo toda la verdad. Es como hoy en día, tenemos la Biblia, sí, tú tienes una Biblia en tu casa, tú tienes la palabra de Dios, pero mucha gente sigue diciendo, pero hay otros manuscritos, pero hay algo más, pero hay algo que me están ocultando. Y es increíble, ¿no? Como Adán y Eva, teniendo un mundo entero para ellos, teniendo todas las frutas, todos los vegetales, teniendo toda la comida que ellos podían necesitar. Ellos creyeron que por un solo fruto que no podían comer aún, Dios les estaba engañando. Así que lo comieron. Y tú sabes el resultado, tú lo vives el resultado. Yo vivo el resultado todos los días. Abres el periódico y todos los días alguien murió. Todos los días alguien fue asesinado. Todos los días alguien fue secuestrado, fue asaltado. Todos los días un accidente hubo. Todos los días hay una noticia sobre una catástrofe, sobre una inundación, sobre un temblor, sobre algo. Tú sabes el resultado de lo que hicieron Adán y Eva. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que cuando ellos estaban caídos, cuando ellos estaban derrotados, cuando ellos estaban más fracasados, Dios les volteó a ver a la serpiente. Me imagino esa escena. ¿Qué hacía la serpiente? Quizá estaba impactada viendo y diciendo,
todo esto provoqué. Yo no pensaba que iban a perderlo todo, pero ni modo. Y en ese momento Dios voltea a ver la serpiente y le dice, por lo que hiciste, dice, te vas a arrastrar todos los días de tu vida. Vas a comer polvo. Y en Génesis 3:15 le dice esto, Génesis 3:15, nuevamente, Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y mira lo que le dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dijo, mira, no te alegres en tu victoria. De la mujer van a ser uno, que tú vas a herir, tú vas a intentar matarlo, tú vas a intentar que no cumpla su tarea, pero tarde o temprano te va a pisar la cabeza, tarde o temprano te va a herir en la cabeza. Va a haber uno que van a ser de ellos, que no va a caer en tus mentiras, no va a caer en tus engaños, no va a pecar y va a redimir a la humanidad. Esta es la primera profecía, el primer anuncio de un redentor que salvaría al mundo de sus pecados. Uno que nacería de la mujer, que vencería el poder de las tinieblas. Y esta profecía, este primer anuncio, este inicio de la fe, no estaba escrito en ningún libro, porque en ese entonces ni siquiera existían los libros. El primer anuncio de un Salvador, el primer inicio de la fe de alguien que vendría a este mundo para redimir a los hombres. La primer profecía fue dada por Dios. Es Dios quien implantó esa esperanza, ese anhelo de redención, ese anhelo por salvación en el corazón de Adán y de Eva. Y uno diría, ¿y a poco ese anhelo perduró? Mira, Génesis 4:1, Génesis capítulo 4, verso 1, Génesis 4:1, y mira, si lo recuerdas, fíjate cómo llamaron a Adán y Eva a su primer hijo. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y de verdad, yo hoy no le pondría un hijo a Caín. ¿Por qué no se lo pondría? Porque dormiría yo con el ojo abierto esperando que llegue con un cuchillo a matarme a mí o a sus hermanos. No le pondría a Caín por eso. Pero el nombre de Caín era un nombre que significaba adquirido. Significaba enviado por Dios. Significa Dios lo envió, Dios lo dio. ¿Por qué le pusieron así? Porque desde el primer hijo que tuvieron Adán y Eva, ellos tenían la fe y la esperanza de que nacería un redentor. Y ellos dijeron, es Caín. Caín será el redentor. Es el enviado por Dios, es el adquirido de Dios, es el que Dios ha dado para que seamos redimidos y regresemos al Edén. Ellos pusieron ese nombre con la esperanza de que Él pudiera redimirlos, Él pudiera vencer el pecado. Y desde ahí los hombres han tenido esa ilusión. Desde ahí los hombres salieron, los hombres pusieron reyes y tuvieron la esperanza de que sus reyes los redimirían. Ellos vieron grandeza en otros hombres y la misma Biblia dice que los llamaron gigantes, ¿sí? Les dijeron, son gigantes, son más elevados, son los campeones, son los mejores de nosotros. Y cuando tú estudias la historia de la humanidad, encuentras en cada historia el anhelo de un redentor, el anhelo que alguien que desciende de los dioses, alguien que es semejante a los hombres, pero se levanta para vencer en la maldad, se levanta para dar vida, se levanta para redimir la raza humana. El primero de ellos fue Caín. Incluso cuando tú ves en la Biblia y tú ves al que llamamos el padre de la fe, que es Abraham, cuando tú ves, su fe no nació del mismo, su fe, su entendimiento de la obra de Dios no vino del mismo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 8. Gálatas capítulo 3, verso 8. Gálatas capítulo 3, verso 8 dice así. Hemos estado estudiando Gálatas los últimos domingos. El próximo domingo terminamos nuestro estudio de Gálatas para ti y después de eso vamos a iniciar a estudiar todo el Éxodo. La guía que vamos a estar llevando se llama Éxodo para ti. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previniendo que a Dios había de justificar ¿qué? Por la fe.
La Escritura previno eso. Nuevamente, y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano que la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y al leer esto decimos, mira, dice la Escritura, o sea que a Abraham lo encontró escrito, o sea que Abraham lo leyó y ahí encontró que él estaba descrito ahí, él era parte de la profecía y que por medio de él los hombres serían redimidos. Podemos pensar eso. Podemos pensar que fue la Biblia, que fue escritos que él encontró, que fueron rollos que él encontró donde estaba profetizado que él sería el padre de una nación. Lo curioso es que la Biblia no se escribió sino hasta más de 400 años después de Abraham. Y fue escrita por Moisés, los primeros libros de la Biblia. Entonces, ¿existían otros libros antes? ¿O qué? ¿O la Biblia se contradice diciendo que Abraham lo recibió por la Escritura y no fue cierto? Bueno, tenemos que ver dónde Abraham, de quién recibió Abraham este mensaje. Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, ¿desde dónde? Desde el cielo. Y cuando tú lees en la Biblia el ángel de Jehová, y todas las veces que en tu Biblia aparezca el ángel de Jehová, tú tienes que entender que la Biblia se refiere a una sola persona. Se refiere a Jesús. Antes de que se hiciera hombre, antes de que habitara en medio de nosotros, antes de que naciera de la Virgen, Jesucristo estuvo presente en este mundo vez tras vez. Y cada vez que tú ves en la Biblia, soy el príncipe del ejército de Jehová, cada vez que tú lees que Él dice, soy el ángel de Jehová, es Cristo. Y fíjate lo que Él le dijo a Abraham. Génesis 22, versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18, léalo fuerte conmigo, 18. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién le dijo a Abraham? Jesús. Pero no dice que las Escrituras. Y no dice la Biblia, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. ¿Sabes quién fue el autor de la fe de Abraham? Cristo. ¿Sabes quién fue el autor de la fe de Adán y de Eva? Cristo. ¿Sabes quién motivó a Adán y Eva para ponerle a su primer hijo el adquirido, el enviado? ¿Quién fue? Cristo. Él es el autor de la fe. Fue él mismo quien desde el principio llamó a Abraham para ser el padre de una nación. Fue él mismo el que le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas. No solamente tus hijos serán los del polvo, sino que todos aquellos que caminen por la misma fe que tú caminas, Abraham, serán hijos tuyos. Fue el Hijo de Dios quien es el verbo y es la palabra de Dios, es Cristo mismo, quien es la escritura viva, la escritura que penetra el alma y discierne los pensamientos del corazón. Fue Él quien inició la fe en el corazón de los hombres. La misma fe que hasta el día de hoy los hombres mantienen. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la gente sigue escribiendo historias. Y si te das cuenta, la mayoría de las historias siempre recaen en lo mismo. Hay un elegido. Hay uno que siendo quizá el más humilde o el más débil, se va a levantar para salvar a todos. Hay uno que sin saberlo fue destinado para ser rey. Y va a sacar la espada de la piedra y se va a volver a levantar y va a establecer un reino de justicia y de paz. Los hombres han tenido siempre ese anhelo y hasta el día de hoy lo compartimos. Hebreos 12, versículos 2 al 3 nuevamente. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra autor
pudiéramos, la palabra autor, pudiéramos, Hebreos 12:2, ahí la palabra autor pudiéramos decirla, podríamos traducirla como el príncipe, el principio, la cabeza, el origen. Significa que Él es el que proveyó la primera ocasión, el primer mensaje de fe que los hombres escucharon sobre este mundo. Él fue el origen de toda idea, de todo pensamiento de redención en el corazón de los hombres. Él es la fuente de donde procede la fe que mueve la humanidad. Muchos dicen, hay escritos antes de la Biblia, y fue de esos escritos de donde Abraham sacó el judaísmo. Otros hablan, dicen, hay códigos, hay códices grabados en piedra, hay códices mesopotámicos, hay códices asirios, hay leyendas más antiguas que no solamente cuentan la historia de un diluvio, cuentan la historia de un Salvador, cuentan la historia de uno que ha de descender de los dioses para redimirnos. Fue de ahí de donde Cristo sacó la religión del cristianismo. Fue ahí donde los tiempos que Él no estuvo presente, aprendió todo lo que enseñó después. Lo siento. Si tú tienes esas ideas, lo siento. Siento romperte mucho el corazón. Déjame decirte que es al contrario. Fue Cristo el origen de toda esa fe. Fue Cristo el que sembró en tu corazón y en mi corazón el anhelo de ser redimidos. Y los hombres guardaron ese anhelo, guardaron ese anuncio. Los hombres guardaron esa fe. Pero al no encontrar el autor y consumador de esa fe, empezaron a poner su fe, su esperanza en sus propias leyendas. Empezaron a poner su anhelo de ser redimidos en su propio esfuerzo, en levantarse castillos, en levantar imperios, en poder construir torres tan altas que los llevaran al cielo y los hicieran redentores. Son los hombres los que, basados en esa imagen, en esa ilusión, crearon religiones, crearon credos, crearon leyendas. Pero el hombre no tendría ninguna fe, no tendría ninguna esperanza, si no fuera por lo que el autor y consumador de la fe sembró en nuestros corazones. ¿Te imaginas lo que sería vivir sin fe? ¿Te imaginas lo que sería existir sobre esta tierra sin la esperanza de algo más? ¿Te imaginas lo que sería vivir nuestra vida diciendo, no hay más? Esto es todo lo que hay, es todo lo que tenemos. ¿Te imaginas qué vida tan triste, qué vida tan dolorosa? Y hasta el día de hoy, como te lo dije, el ser humano tiene necesidad de creer. Es por eso que el ser humano ha anhelado siempre encontrar al Rey perfecto. ¿Cuántas leyendas hay de reyes? ¿Cuántas leyendas hay de héroes? ¿Cuántas leyendas hay de personas que se van a levantar, van a portar la corona y van a redimir y salvar a la humanidad? ¿Cuántos sueños tiene la gente de nobleza? Y por eso seguimos buscando al gobernante perfecto, aquel que sea honesto, aquel que nos redima, aquel que nos saque de la pobreza y nos haga ser un verdadero imperio. Es por eso que seguimos anhelando llegar al sexto partido, ¿sí o no? Cada 4 años tenemos la ilusión de decir, voy a llegar al sexto partido y entonces tal vez, solo tal vez, seamos campeones del mundo. Anhelamos ese entrenador, anhelamos ese héroe que nos redima. Seguimos escribiendo historias de héroes, seguimos escribiendo historias de superhombres que vencen la humanidad, que vencen la tentación y que nos elevan hacia la luz. Pero solo hay uno en el que tú puedes poner tu mirada. Y en Hebreos 12:2 no solamente te dice que Él es el que inició la fe en el corazón. Mira, Hebreos 12:2, nuevamente. Puesto los ojos en Jesús, ¿qué? El autor y consumador de la fe. Dice, ¿en quién pones tus ojos? Es que yo tengo mis ojos puestos en Él. Es un buen guía, es un buen coach. Tengo mis ojos puestos en esa persona. Tiene buena familia, se ve que es amoroso, se ve que es amable, se ve que está más allá de lo nuestro. No sirve, lo siento. Porque solo hay uno que no solo es el autor,
sino que consumó, hizo realidad el anhelo y el sueño de todos. Cristo no solo recibe el apelativo de autor, sino también es llamado consumador de la fe. No solamente se presenta como aquel que inició el camino de la fe, aquel que inició la carrera de la fe para los hombres. Cuando se dice que es el consumador, podríamos decirlo así, es el primero que dio un paso adelante para recorrer ese trayecto. ¿Te ha pasado que a veces le dices a alguien, hazlo así, pero tú no lo haces, ¿sí o no? ¿Te ha pasado que das un consejo y dices a alguien, no, tú ve al doctor, chécate este estudio, este análisis? Y dices, ¿y tú? No, yo sí estoy bien. ¿No te ha pasado que le das el consejo a alguien, no, te habías de parar todas las mañanas, te habías de salir a caminar, date unas vueltas, corre? No, hombre, te va a hacer bien. Sí, y tú estás bien cómodo en tu cama roncando. La Biblia dice, Jesucristo no solamente nos dijo, este es el camino de la fe. Él dio el primer paso. Él dio el primer paso hacia adelante. Y Él nos puso el ejemplo de cómo caminar por el camino de la fe. Fue el primero en terminar ese trayecto. Fue el primero en recorrerlo de forma perfecta. Fue el primero en cumplir en sí mismo toda promesa y todo anuncio mesiánico. Solo Cristo alcanzó la perfección. Por lo tanto, es el único que murió. ¿Y qué hizo más? Resucitó. La resurrección de Cristo es muy importante. Porque Dios mismo dijo, la paga del pecado es que. Y el que había de redimirnos tendría que vencer el pecado. Y la prueba de que vencería el pecado sería que vencería la muerte. Dos cosas que van de la mano, pecado y muerte. Si eres pecador, tú vas a morir. Vas a morir y no vas a volver a levantarte de la tumba. Si tú y yo, como somos pecadores, tú y yo vamos a un día a perecer, un día vamos a volver al polvo. Si tú conoces otro hombre en la historia de la humanidad que haya muerto y se haya levantado del polvo, felicidades. Encontraste otro redentor. Pero hasta el día de hoy solo hay uno. Y es el primero en morir. El primero en levantarse. El primero que fue perfecto. El primero que resucitó. Y el único. Y por lo tanto, puede redimir a aquellos que ponen su fe en Él. Él es el cumplimiento de la promesa de un Salvador. A lo largo de la historia ha habido buenos hombres, han existido muchísimos sabios, sí. Tú puedes mencionar a varios, tú puedes mencionar a filósofos, puedes mencionar a escritores, puedes mencionar a hombres que lograron dominar mucho de sus impulsos humanos y parecía que eran más elevados. Podemos mencionar a muchos que llamamos iluminados. Pero ellos mismos murieron con un anhelo. ¿Sabes cuál era su anhelo? Ser redimidos. Ellos mismos se esforzaron, buscaron la luz, buscaron las filosofías, buscaron desprenderse de toda esta humanidad con la esperanza de ser redimidos. Pero solo hay uno que murió y resucitó. Solo hay uno que realmente puede indicarnos el camino de la fe. Solo hay uno solo, que en su muerte proclamó que había consumado el camino de la fe. Mira, Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Juan capítulo 19, versos 28 al 30. Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 28 al 30 dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura ¿qué? Se cumpliese. Juan 19, 28 al 30. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Verso 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30, léalo conmigo en voz alta. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Vuélvalo a leer y mire esa parte que dice, vuelva a leer el 28, dice, donde dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. Él dijo, todo está cumplido. Toda promesa, todo anuncio, toda profecía, todo sueño, todo anhelo de los hombres por un Salvador se ha cumplido. Pero como quien lleva una lista perfecta de todas las cosas, dijo, falta una cosa. Falta cumplir un último salmo, una última profecía. Salmo 69, 21. A mí me llama la atención esto, porque de su obra de redención, tal parece que él dice, esto es lo último que me falta. Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y es increíble. Él dice, quisieron satisfacer mi hambre, mi deseo con hiel. Y si lo recuerdas, al principio le daban una mezcla de vinagre con hiel para calmar su dolor. Y él dijo, no. Pero es aquí donde a Jesús le acercan vinagre. Es aquí donde él dice, tengo sed. Y es el último momento, y es el último mensaje de redención que está por cumplir. Y es ahí donde vemos cómo hasta la última gota de dolor, hasta la última gota de sufrimiento, él la bebió. ¿Por qué? Porque lo que le dieron ya no era vinagre con hiel. Lo que le dieron era un vino agrio, un vino echado a perder, que los soldados guardaban ahí. Y que al darlo a beber al que estaba crucificado, lejos de quitarle la sed y quitarle el dolor, le quemaba, le ardía, lejos de ayudarlo, hacía que su sufrimiento fuera aún más grande. Y Cristo bebió hasta la última gota de dolor, de sufrimiento, de maldad, por ti y por mí. Muchos hombres han muerto por sus ideales. Muchos hombres murieron y dijeron, muero porque creo en la libertad. Muchos hombres murieron porque estaban seguros de que su tarea, su idea, su trabajo era correcto. Pero ninguno de ellos bebió tu agonía. Ninguno de ellos bebió tu dolor. Ninguno de ellos bebió tu sufrimiento y tu muerte. Y el único que la bebió pudo decir, consumado es. Cumpliéndose en él cada esperanza de fe. Cumpliéndose en él cada anhelo de los que murieron sin siquiera conocerlo. La esperanza de Adán y de Eva, la esperanza de Abraham, la esperanza de David, la esperanza de Jacob, la esperanza de Moisés. Ellos no lo vieron, pero él lo cumplió. Todo anhelo de redención, todo sueño de ser salvado de los hombres, en él se cumplía. Ofreciéndonos a ti y a mí, solo por la fe en el autor y consumador de ella, la esperanza de una vida nueva, la esperanza, el sueño de salvación. Una fe que él inicia y que él cumple. Y una fe que hasta el día de hoy Él sigue iniciando en tu corazón. Él sigue despertando en la vida de las personas. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Espero estar en lo correcto. Filipenses 2:13 dice así. Si no es la cita, discúlpeme, la busca usted con calma. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él sigue produciendo en ti un anhelo. Y si tú lees la vida de Cristo, encuentras el anhelo de la prostituta, el anhelo de ser redimida, el anhelo de dejar de ser marcada y tachada por todos para ser amada.
encuentres el anhelo del publicano, del traidor a su patria, del que cobraba impuestos para Roma, aquel a quien escupían, aquel a quien se acercaban con desprecio, aquel a quien le pagaban con una mano y con otra querían apuñalarlo. El anhelo de quitarse esa marca, el anhelo de dejar de ser un traidor, de ser odiado y volver a ser parte de la nación de Abraham. Él puso ese anhelo en muchos. Él despertó el anhelo del leproso de ser limpiado y de gritarle: Jesús, ten compasión de mí. Él despertó en el leproso el anhelo de salir de su escondite, de arriesgarse a la muerte y presentarse delante de Jesús y decirle: si tú quieres, puedes limpiarme. Él despierta ese anhelo y lo sigue despertando. Hay mucha gente que hasta el día de hoy tiene ese anhelo de ser redimidos, de ser cambiados, ese anhelo de dejar de ser señalados, de dejar de ser heridos, de dejar de ser ofendidos, ese anhelo de amor, ese anhelo de esperanza, ese anhelo de un hogar, ese anhelo de cambiar. Ese anhelo se sigue despertando en cada corazón. El problema es que muchos quieren cumplir ese anhelo de redención en el dinero. Dicen: cuando yo tenga mucho dinero, cuando yo gane mucho dinero, nadie más me va a volver a humillar. Cuando yo tenga suficiente dinero, me voy a ir y voy a iniciar de nuevo en otro lugar. Otros ponen su esperanza en el amor. Cuando yo encuentre a alguien que me ame, cuando yo encuentre a alguien que me acepte, cuando yo encuentre a alguien que me abrace, ya no voy a estar solo, ya no voy a estar sola, ya nadie me va a dañar, nadie me va a lastimar. Muchos ponen ese anhelo de fe en el doctor, en el ejercicio, en la medicina. Dicen: voy a estar bien. Lo ponen en otras personas. Es un buen líder, es una buena persona. Este sí va a ser justo, este sí va a remediar todos los males. Otros ponen su anhelo en la religión, en las filosofías humanas. Pero quiero decirte esto: solo hay uno que es el autor y el consumador. Solo hay uno que te pone el anhelo de ser redimido. Solo hay uno que te pone ese deseo de cambiar, ese deseo de ser salvado, ese deseo de que tu vida sea transformada. Solamente hay uno que pone ese deseo y que lo hace realidad. No por lo que tú hagas, no por lo que tú te esfuerces, sino como lo dice Filipenses 2:13 nuevamente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por mí? ¿Por mi esfuerzo? ¿Porque me porto bien? No, mira lo que dice la parte final: por su buena voluntad. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. 3 preguntas para concluir. La primera es muy sencilla: ¿en quién estás poniendo tu fe? ¿Quién es el que te va a redimir? ¿Quién es el que va a cumplir todos tus anhelos? Para ti, ¿quién es el que te puede salvar? El que te puede cambiar, el que puede hacer que tu vida sea distinta. ¿Quién es el que puede quitar toda tu culpa, toda tu vergüenza? ¿Quién es para ti? Si no es Cristo, no vas a encontrar la respuesta que esperas. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que el Señor está despertando en ti? ¿Qué es la fe que te está moviendo en tu corazón? ¿Qué es a lo que el Señor te está llamando? Tal vez Él te está diciendo la mano y te está extendiendo la mano y te dice: levántate, yo te voy a levantar. Tal vez Él te está diciendo: ven a mí, yo voy a hacer las cosas distintas. Tal vez Él está extendiendo los brazos y te está diciendo: yo quiero quitar tu tristeza, quiero quitar todo ese dolor, ven a mí. ¿Por qué no vienes?
Date cuenta de algo. Él no solo está poniendo ese anhelo. Él es el autor y el consumador. Él quiere cumplirlo. Tal vez tú digas, pero yo no puedo, pero yo soy una persona mala, pero yo me equivoco mucho, pero yo he fallado. ¿Qué dice Jesús? Yo lo hago. Porque yo soy el autor, yo soy el consumador. Yo lo hago por mi buena voluntad. ¿Cuál es la esperanza que buscas? Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la fe que hoy buscas? Sea cual sea, solo hay uno al que puedes venir. Y si tú quieres, hoy puedes venir a Él. Y si tú quieres, ahí desde donde estás escuchándonos, tú que quizá apenas estás viendo este video, tú puedes venir a Él. Y con tus propias palabras tú puedes decirle esta tarde: Señor, tú eres el autor, tú eres el consumador de la fe. Tal vez necesitas decirle hoy: Señor, yo me he equivocado mucho. Mis anhelos están puestos en un trabajo, mis anhelos están puestos en una persona, mis sueños, mis deseos de ser librado, de ser salvado, mis esperanzas, Señor, las he puesto en tanta gente. Me siento tan solo, me siento tan desilusionado, me siento tan vacío, Señor. Dile hoy al Señor: tú eres el autor y consumador de la fe. Vengo a ti, porque hoy me doy cuenta que este anhelo viene de ti. Hoy me doy cuenta que este deseo, este sueño de ser salvado, de ser transformado, este deseo de que toda vergüenza, todo dolor, todo miedo se quite de mí, eres tú. Es tu palabra, es tu llamado. Eres tú, Señor, el autor de esta fe. Y hoy con humildad vengo a ti, porque solo tú me puedes salvar. Solo tú puedes perdonar mis pecados. Solo tú me puedes levantar. Solo tú eres el autor y consumador. Solo en ti se pueden cumplir todos mis anhelos. Solo en ti puedo encontrar la esperanza que he buscado tanto tiempo. Solo en ti la prostituta pudo ser amada. Solo en ti el traidor pudo ser reconciliado. Solo en ti, Señor, el leproso se limpió. Límpiame hoy. Perdóname. Sálvame, Señor, por tu buena voluntad, por la fe que hoy pongo en ti. Tal vez no lo he entendido, tal vez no lo sabía, pero hoy me doy cuenta que tú iniciaste el camino de la fe. Ayúdame a terminarlo. Ayúdame a seguir tu ejemplo. Ayúdame a vencer. Ayúdame a encontrar el camino. Guíame, Señor. En ti pongo mi vista, en ti pongo toda mi esperanza. En ti pongo toda mi confianza. Solo tú eres el autor y consumador de la fe. Solo en ti, Señor, confío este día. Y te agradezco que tú recorriste el camino, que tú llevaste la carga de mi pecado, que tú llevaste toda mi maldad para que yo pudiera avanzar contigo sin ningún peso,
sin ninguna culpa, sin ningún dolor. Verdaderamente para mí hoy eres el autor y consumador de toda mi felicidad. Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén. Vamos a cantar. Póngase de pie.